Voy a dar el comienzo. Yo soy Montserrat Mella, soy la nueva asistente del SOC y en esta jornada me toca ser la anfitriona de esta ceremonia. Así que doy la bienvenida a todos, gracias por su interés en participar. Y este es nuestro segundo día de seminario, va a ser la misma dinámica que tuvimos ayer. Cada ponencia tiene 20 minutos para presentar. Presentan todas las ponencias de la mesa. La primera mesa es de movimientos sociales y luego el break tenemos de actitudes sociales. Entonces, luego de las ponencias, vamos a tener en la mesa de movimientos sociales como comentarista Nicolás Soma, que tendrá también 20 minutos para hacer sus comentarios. Y luego de eso vamos a leer las preguntas del público que pueden ir escribiéndolas en el chat de Zoom durante toda la presentación. Entonces voy a dar el paso a la primera ponencia, que es de Daniel Miranda, y se titula First to the Street, Then to Social Networks, Three Waves Longitudinal Evidence about the Relationship Between Online and Offline Participation. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a compartir mi escritorio para iniciar mi presentación. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto. Daniel, el último como comentario es que cuando te queden 5 minutos voy a avisar, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ok, entonces, claro, el título de la presentación va a ser un poco diferente. La verdad es que todavía estamos definiendo como qué título ponerle. Esto es como el último paso. Muchas gracias por la aceptación a este seminario. La verdad es que este es un trabajo que venimos haciendo hace un par de años ya, con María Cheyinska y con Roberto González. Y tratamos de abordar este tema de la relación entre estos dos grandes como issues en términos de participación hoy, que es por un lado la participación que es llamada online, que refiere básicamente como a todas las actividades de acciones y participación política o ciudadana en el espacio virtual, y a la participación offline, que refiere como antónimo a todas las formas de participación tradicionales que conocemos y que muchos de ustedes están muy familiarizados con ellas. Les voy a contar un poco de qué se trata esto y cómo surge un poco la pregunta y el estado del trabajo en el que estamos. Partí al revés. Entonces, claro, aún estamos definiendo, como les decía el título, y tenemos un par de opciones esto, y al final va a salir una segunda opción. Entonces, ¿qué inspira este trabajo? ¿O cómo surge? Y tiene que ver con los intereses en términos de entender un poco los procesos de participación ciudadana. Y aquí, como muchos conocen, hay una gran discusión respecto de qué es qué, como distintos niveles, distintos conceptos, distintas formas, y la verdad es que nosotros como estamos tratando de proponer, por supuesto, una especie como de simplificación, y sobre todo ubicados en este espacio de entender cuál es el rol que cumplen hoy día Internet, en términos de la participación. De algún modo hay una esperanza, por un lado, una gran expectativa, y se ha discutido ampliamente de cuál podría ser el rol que juega Internet, en términos de, por ejemplo, el acceso masivo y crecientemente masivo que tiene, y eso podría como incrementar las oportunidades de participación y de algún modo masificarlas, ecualizarlas, lo que de algún modo también genera la expectativa de que nuevos grupos o grupos históricamente excluidos pueden participar del espacio político, de la vida pública. Y en ese sentido también provee así como nuevas oportunidades como de comprender la política, de discutir acerca de política, de difundir causas, y esa es una dimensión que claramente está en discusión, en qué medida efectivamente las redes sociales, Internet en sí mismo, tiene como esta dimensión más positiva en términos de democratizar la participación.
Por otro lado, también hay aproximaciones que son un poquito más escépticas de esto. Eso quiere decir básicamente que de algún modo Internet no es que provea o no es que masifique, no es que democratice, sino más bien muchas de las actividades que se generan en el espacio virtual son más bien como no significativas en términos de la participación. Entonces ahí hay como una discusión, y no es que sean personas diferentes, por ejemplo, las que van a ir a la calle o los que van a hacerse parte de movimientos, sino más bien es la misma gente la que por un lado está en la calle y después está en las redes. Entonces ahí hay como dos grandes como espíritus discutiendo respecto de cuál va a ser el rol que finalmente van a jugar las redes sociales y si efectivamente se van a cumplir estas expectativas. Entonces, en términos como generales, nosotros hemos podido ver así como, y experienciar cómo muchos movimientos sociales de algún modo se han generado, al menos esa es la impresión que siempre nos queda, siempre se generan de algún modo primero en las redes sociales, se difunde algún video, por ejemplo, lo que pasó hace muy poco con George Floyd en Estados Unidos. Y eso genera como una reacción masiva, primero de difusión, y después de movimiento social en sí mismo. Entonces, de algún modo, este tipo de fenómeno ha llevado a preguntarse, eso no es reciente, sino que ha pasado así como en las últimas 2 décadas al menos, desde que Internet está así como activo masivamente. Entonces lleva a preguntarse acerca de cuál es la relación entre estas dos como espacios de participación o formas de participación. Por un lado, hay una relación entre estar como involucrado en actividades en redes sociales, y esto llevaría de algún modo a participar posteriormente en actividades colectivas, en movilizaciones en las calles, marchar, tomarse un edificio, hacer rayado, como las distintas manifestaciones que esto tiene. O al revés, de algún modo. ¿En qué medida, por ejemplo, la participación en las calles lleva y alimenta la participación en las redes? Aquí hay evidencia que de algún muestra en estudios cross-seccionales, yo diría ampliamente, la relación entre ambos, una asociación concomitante en el tiempo. De algún modo estas dos cosas típicamente están relacionadas. Es decir, hay una especie de coincidencia entre las personas que van a la calle y después están en redes sociales, y las personas que están en redes sociales también van a la calle. Y de algún modo, esta relación de algún modo ha sido probada y hay alguna evidencia. Lo que está menos claro es la asociación a lo largo del tiempo de esto. Es decir, en qué medida este vínculo online-offline es sostenible y de algún modo permite explicar lo que pasa posteriormente, 1 año después, 6 meses después. Entonces, de algún modo nosotros estamos en esa pregunta principalmente. Y se han esbozado como 5 grandes explicaciones, yo aquí las voy a pasar más o menos rápido. La primera, que es más básica y tiene que ver con esta idea de que las dos cosas son independientes. Es decir, las dos cosas se alimentan a sí mismas y no necesariamente se alimentan de manera cruzada. Es decir, no necesariamente una persona que va a la calle después va a las redes sociales. Esta es como una posible explicación, una posible relación de ambas. Otra posible explicación es la idea como de puerta de entrada. Es decir, sobre todo para generaciones más jóvenes. En la medida que las redes sociales existen y se genera un espacio como de participación, esto sería como un espacio casi como de entrenamiento para posteriormente involucrarse en actividades offline. Otra posible explicación, le llaman así como el efecto chorreo, o spillover effect, y que tiene que ver con la dirección opuesta, que es como personas que ya como han experimentado la participación en las calles son las que finalmente después se vinculan en espacios virtuales, en discusiones en grupo, tuiteando con sentido político y demás. Una hipótesis adicional es la idea de la reciprocidad. Esto quiere decir que ambas se alimentan mutuamente y en términos temporales. Y finalmente está esta idea como de que un poquito más desapegada de esta expectativa más positiva, que le llaman así como clicktivism o slacktivism, que de algún modo la participación online no necesariamente tendría un significado político y eventualmente no alimentaría en el futuro la participación en las calles, sino que al revés, sería solamente la participación en las calles, en movimientos sociales, de maneras como más tradicionales, las que de algún modo alimentarían las redes sociales. Entonces, de algún modo, esas son como son hipótesis que de algún modo nosotros estamos
utilizando para este modelo que estamos estimando y tratando de hacerlas competir. Eso es como el espíritu de esto. Entonces, en términos del SOC, el modelo vamos a tener así como participación offline en la ola 1 y online en la ola 1, y su respectiva relación, que ya se ha visto ampliamente, ola 2, y por supuesto la respectiva como conexión que tiene típicamente este tipo de modelos, que es de algún modo el mejor explicador de la participación futura, de un comportamiento futuro versus comportamiento pasado, y la idea del comportamiento cruzado, es decir, en qué medida nosotros vamos a estar testeando estos distintos modelos, hipótesis explicativas. Y en el caso del SOC, nosotros hasta ahora estamos usando 3 olas, siguiendo la misma lógica. Como ola 1 prediciendo con lo que pasa un año después, 2016 prediciendo lo que pasa en 2017, 2017 prediciendo lo que pasa en 2018. Es el modelo genérico que estamos testeando. Tenemos 2 estudios que tenemos en este artículo, que ya tenemos de hecho un draft bien avanzado. El estudio 1 es el SOC, bueno, en realidad en el artículo tenemos inverso, y el estudio 2 es un estudio de activistas, jóvenes activistas, un estudio panel de 5 olas que lo agregamos también pensando un poco en esta idea de testear la hipótesis en una subpoblación. No voy a detenerme en esto, todos conocen el estudio longitudinal representativo de Chile, el SOC, aproximadamente 3.000 participantes. Nosotros estamos usando 3 olas de la primera muestra, sin embargo podríamos eventualmente incluir la cuarta, o hacer algo distinto pensando en futuras estudios, temas como de representatividad y selección de pasos sucesivos, aleatorio. Esto es solamente para tener en cuenta qué es lo que usamos como mediciones. En términos de offline, participación offline, estamos considerando estos 3 ítems que están durante los últimos 12 meses, con qué frecuencia usted firmó una petición, participó en una marcha o manifestación política, o participó en una huelga. Y en términos de online, que es como lo único que está disponible en el SOC, tiene que ver con los últimos 12 meses, en qué medida usó redes sociales para expresar su opinión sobre temas públicos, políticos. El segundo estudio, para describir la muestra, son 1.222 estudiantes durante 2 años, 5 olas, de algún modo medidos entre mayo del 2017 y mayo del 2019. Y claro, aquí tenemos como las 5 olas siguiendo un poco el diseño. Una muestra no probabilística de muchos estudiantes que tienen así como esta característica de ser considerados como personas mucho más activas. Los ítems son prácticamente los mismos, tienen algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, como no está strikes, pero está así como asambleas, y nosotros hicimos algunos pequeños cambios en términos de la medición, pensando un poco en hacer como lo más comparable a ambos. En términos de la estrategia analítica, también la voy a contar un poquito cuando esté en los resultados, como para dejar un poquito más claro, un modelo de ecuaciones estructurales, usando como cross-lax approach, sobre todo así como un modelo de pasos sucesivos, ahí les voy a contar un poquito de qué se trata, y para el tema del tratamiento de los missing, usamos Full Information Maximum Likelihood, que permite como utilizar todo el tamaño de la muestra, que en este caso es disponible, sin necesariamente hacer una imputación. Entonces, resultados del estudio 1, en este caso, es el SOC. Esto es solo para mostrar así como algunas correlaciones, pensando un poco en esta idea de la relación, de la asociación que tienen los distintos tipos de participación entre ellos. Entonces acá tenemos el 10, 11 y 12, tenemos las participaciones online, y estas son las respectivas correlaciones con las distintas formas de participación offline. Entonces lo que podemos ver es que en las participaciones con la ola 1 son un poquito más grandes, así que sobre todo entre olas, diríamos. Ola 1 con ola 1 tienen correlación un poquito más alta, ola 1 con ola 3 tienen correlación un poquito más baja. Esto es un patrón más o menos como consistente. Y aquí tenemos un elemento adicional que no está mencionado en las variables, que es la edad de los participantes, y esto solamente lo usamos como variable de control, dado que la edad, así como es, en este caso, en términos de internet, es como evidentemente vinculado. Esto solo lo voy a explicar una vez. Lo que hicimos fue estimar modelos sucesivos, la aproximación cross-lac. Entonces lo que hace el primer modelo, básicamente es estimar un modelo autorregresivo, con parámetros libremente estimados. El modelo 2
básicamente lo que restringe esos parámetros autorregresivos. Entonces lo que se hace en esta estrategia es comparar el modelo 1 con el modelo 2, básicamente para chequear que no son estadísticamente diferentes, y eso de algún modo genera, según la aproximación, un modelo más parsimonioso que permite como ir a la versión final. Entonces lo que hace cada uno de los modelos sucesivos es ir ingresando primero modelos autorregresivos, es decir, las variables se predicen a sí mismas en el tiempo. En la versión 2, un modelo que va en una sola dirección, es decir, cross-lag en una dirección, va desde offline hacia online. El modelo C, en este caso la versión C, es desde offline hacia online, la otra dirección, y el modelo D es el modelo cruzado, que tiene como todas las subdimensiones. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí, y lo que voy a presentar ahora, es el último modelo, que es su versión con distintos parámetros restringidos, y es la que de algún modo testea todas las hipótesis en simultáneo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? De algún modo, una de las cosas importantes, y que es como de las cosas más esperables, es que la predicción más importante de la participación, por ejemplo, offline en la ola 3, es la participación offline en la ola 2. Y así sucesivamente, la participación offline en la ola 2 es el predictor más importante de la participación offline en la ola 1. Lo mismo pasa con la participación online. El predictor más importante es la participación previa. Segundo, que existe, así como se ha visto en otros estudios, una asociación concomitante en el tiempo, es decir, ambas formas de participación están vinculadas temporalmente en cada uno de los tiempos. Y respecto de la asociación longitudinal, que es finalmente la motivación principal de este artículo, ¿qué nos dice esto? Que de algún modo la participación offline predice la participación online, es decir, ir a participar en una marcha pacífica, por ejemplo, predice significativamente participar en actividades online en la ola 2, y así sucesivamente. Participar en la ola 2 predice significativamente participación online en la ola 3. Y no al revés. Como el vínculo entre participación online, es decir, participación en foros de discusión en el año 2016, que sería este espacio, este punto en el tiempo, no está vinculado con declarar participación en actividades de marcha, por ejemplo, firmar una petición en el año 2017 y participar en foros de discusión en el año 2017 no está vinculado con participación, con actividades offline o en el espacio público en el año 2018. El estudio 2 sigue exactamente la misma lógica. Mismas variables, 3 grupos de variables para medir una variable latente de participación offline, 3 variables para un ítem para medir la participación online. Claramente aquí hay como un tema, es una muestra de personas mucho más jóvenes entre 18 y 24 años, por lo tanto aquí no incluimos la edad como un predictor, sino que solamente pusimos en relación a ambas formas de participación. Una cosa que se me fue a decir en la otra, que el promedio de participación en la muestra nacional es un poco más bajo, de hecho un punto más bajo que en la muestra de activistas, jóvenes activistas, cosa que es esperable. Misma estrategia de análisis, como modelos que van restringiéndose sucesivamente hasta llegar a este modelo final, que de algún modo nos permite como analizar el patrón general de relación entre estas dos variables, y lo que encontramos es, nuevamente, el mejor predictor de participación es la participación en la ola previa. Básicamente aquí son 6 meses más o menos de distancia entre una medición y otra. Hay una relación significativa, pero es más baja en la ola sucesiva, pero siempre hay una asociación concomitante en cada una de las mediciones entre estas dos formas de participación, que es lo que muestra la literatura típicamente. Y lo que tenemos aquí también es un patrón así como muy, muy similar. Es decir, que la participación offline, es decir, haber participado en espacios públicos, es lo que lleva en el futuro a discutir en espacios online, en espacios virtuales, y no al revés. Entonces, de algún modo, esto como que es el resultado principal. Nosotros de algún modo nos sorprendimos un poco de que fuera como tan parecido. De hecho, yo esperaba cuando hicimos los análisis que hubieran algunas diferencias, que se presentaran algunos patrones distintos, que es bien típico. Pero la verdad es que como resultó esto, que es un modelo así como casi calcado de lo que habíamos visto en el estudio longitudinal, en el SOC. Entonces, por un lado es como,
cierta robustez en la evidencia, y abre como varios espacios de discusión respecto de la relación entre estas dos formas de participación, virtual versus como la tradicional forma como marcha pacífica o marcha más radical. En este caso hay principalmente como formas pacíficas de manifestación. Entonces, respecto de las preguntas, y como ya para ir cerrando la presentación, entonces, la pregunta original que está aquí es ¿pasa esto de que el que una manifestación o una forma de engagement político se produzca primero en las redes sociales y después esto lleve a las personas a la calle? Esa es una de las preguntas originales que está como dando vuelta hace rato y que tiene que ver con esta expectativa grande sobre el rol que tendría Internet para reformar la política. Y de algún modo, en términos cross-seccionales, la respuesta siempre es que efectivamente estas cosas están asociadas, ambas formas de participación. Entonces uno podría decir, no necesariamente desmentirlo inmediatamente porque hay un vínculo entre ambas cosas, pero en términos longitudinales, es decir, alguien que participó y efectivamente esto se produjo, ¿qué pasa en el futuro? Un año después en el caso del SOC, 6 meses después en el caso del estudio de activistas. Y la respuesta en general sobre este vínculo, al menos para Chile, sería no. La evidencia no apunta en esa dirección. Esto sugiere que, de algún modo, la participación basada en clics no es más que eso. De algún modo, está más bien apoyando, yo diría, la hipótesis como del clicktivism o el slacktivism en términos temporales. La segunda como pregunta que está dando vuelta aquí es ¿en qué medida la dirección opuesta? ¿En qué medida la participación en las calles, en manifestaciones, es la que lleva a participación en espacios virtuales? Y la evidencia, al menos en estos dos estudios, es que más bien la dirección apunta en ese camino. Que lo que en el marco de las hipótesis sería como lo que se llama como el spillover effect. Que de algún modo son aquellos que ya tienen cierta experiencia habiendo participado, los que después de algún modo son también activistas un año después en los espacios virtuales. Y de algún modo indicaría esto que más bien es como más bien la misma gente la que está un poco dando vuelta en eso. No quiere decir que la correlación no es perfecta, por lo tanto, por supuesto que hay variaciones en esto, pero la dirección en términos de causalidad va desde offline hacia online, más que en la otra dirección. Y esto es súper claro en estos dos estudios. Solamente para abrir como discusiones, nosotros igual aquí lo hemos pensado. Por supuesto que hay un tema con incluir la ola 4, porque probablemente hay cosas que van a cambiar mucho a propósito del momento en que se midió en Chile. Tal vez sería interesante cómo hacer el ejercicio, pero nosotros ya este trabajo lo tenemos avanzado hace rato y estamos pensándolo con 3 olas, entonces ahí es como una pregunta también, qué tan interesante sería. Y hay cosas que tienen que ver con preguntas adicionales que surgen y que uno puede como generar en términos de agenda de esto, como habrá un efecto como de conocimiento, dado que son predictores que típicamente están vinculados, o un efecto socioeconómico en términos de sesgos, en términos como de, por ejemplo, acceso, y son las variables que se les achaca típicamente y que la evidencia muestra que están muy vinculadas a distintas formas de participación, o posibles mecanismos que pudieran estar involucrados en esto, es decir, se produce como efectos como de reforzamiento identitario en términos como ciudadanos activos, y eso de algún modo como que es lo que incrementa este vínculo de participación, dado que ahora hay que ver la dirección y cómo es que funciona, o se producen procesos como de autoeficacia, y esto es más bien lo último, una limitación que a mí me parece súper importante, que no es solo de este estudio, sino que de muchos estudios como tipo encuesta, que es la medición de la participación virtual. En el caso del SOC, nosotros tenemos solo un ítem de frecuencia, y eso claramente como genera un espacio de una limitación amplia respecto de lo que estamos midiendo cuando decimos participación online. Y es un flanco, pero es lo que está disponible, y de algún modo nos parecía como interesante hacer el ejercicio y mostrar esta evidencia. Pero claramente, ahora que hay un espacio pensando en futuras mediciones, tal vez sería bueno pensar si uno puede incluir más elementos en esta dirección, o no, o pensarlo como para otras formas. Finalmente, la medición de participación online es súper difícil en encuestas, como en términos de capturarla bien, digo. Eso, muchas gracias. Bueno, ahí está el segundo título, la verdad que estamos eligiendo en qué
cuál de los dos. Muchas gracias por su atención y abrimos. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Damos el paso a la siguiente ponencia. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el chat para que las leamos al final de esta jornada. La presentación que continúa en la mesa de movimientos sociales es de Roberto González, Elaine Smith y Cristian Frigolet, y se llama Cambio en los niveles de participación en movimientos sociales en Chile, el rol de las normas sociales y la eficacia percibida. Muchas gracias, Montserrat. Solo quiero chequear si se escucha bien. ¿Se ve la pantalla? Ok. Bueno, muchas gracias por venir a esta sesión. Yo me voy a concentrar, obviamente tomando la información que Daniel ha rigurosamente presentado. Nosotros ocupamos una metodología muy similar para poner foco en esta pregunta que obviamente ha sido tremendamente relevante en el contexto chileno a propósito de todo lo que hemos vivido, no solo desde el estallido social, sino desde ya varios años, donde Chile adquirió, estoy poniendo mi cronómetro para que no me vaya a pasar, donde Chile empezó a expresar de manera muy permanente y estable en el tiempo la necesidad de tener participaciones en acciones colectivas como mecanismo para el cambio social. Aquí nosotros nos vamos a concentrar en el rol de las normas y vamos a conectar esta literatura que, si bien es cierto, ha tenido un desarrollo muy importante en varias disciplinas, la sociología, en ciencia política, por cierto en psicología, curiosamente no ha estado tan ligada al estudio de la participación en acciones colectivas. Y eso es parte del foco de lo que vamos a entender en este trabajo. Lo que es evidente que las acciones colectivas se han posicionado no solo en Chile, pero a nivel mundial como uno de los mecanismos más importantes para abordar inequidad social, conflictos ambientales, por cierto, de naturaleza política y otros. Hay mucha literatura, grandes exponentes de este tema, incluyendo nuestro gran Nico Somas y la Sofía, que han hecho aportes tan importantes en este tema en Chile. Pero sociólogos tan conocidos como Castelli y otros, John Drury y Reicher en la psicología social, mostrando de manera muy fuerte que las acciones colectivas llegaron para transformarse en un fenómeno muy permanente en el tiempo. Obviamente nosotros en Chile hemos estado de manera sistemática por muchos años vinculados a las acciones colectivas como herramienta de cambio social en el tema de estudiantil, feminismo, movimientos proindígenas, no más AFP y tantos otros, para qué decir lo que vivimos en el estallido social. Interesantemente, en la literatura, cuando uno analiza el tema de la participación en acciones colectivas, no existe un rol muy marcado o un foco marcado en el rol que cumple la familia y quienes son más bien figuras cercanas y relevantes para las personas. Sí sabemos que, y esto es muy debatido por años, en tanto sociología como en psicología, que la familia obviamente es uno de los principales agentes de transmisión intergeneracional, donde obviamente uno adquiere valores, ideologías, actitudes, comportamientos de todo orden en la esfera política. Por tanto, la familia es un gran agente socializador. El supuesto es que esta agente es probablemente uno de los más importantes respecto a los asuntos públicos, o al menos el que ejerce más fuerza por obvias razones. Es el espacio donde tenemos una etapa muy significativa de la vida, donde aprendemos una serie de competencias y adquirimos visiones de mundo y por mucho tiempo inmersos en la familia. Cualquiera sea la naturaleza de la familia. Y obviamente, los estudios que se han hecho por muchos años, socialización política y otros, muestran que la familia es central para el desarrollo político, las posiciones ideológicas y, por cierto, la conducta política de los hijos. Entonces, usted basta que haga una breve mirada a este tema y se van a dar cuenta, la familia es un mega tema para explicar toda esta herencia. Por otro lado, las normas sociales, como concepto general, las normas en el sentido más de influencia psicológica, está
también ampliamente desarrollado. Aquí hay estudios muy clásicos de la psicología que estoy mencionando, famoso experimento de Ash y de Milgram, los trabajos de Wiley y Sherif, son muy señeros en mostrar cómo la norma que se genera en el contexto de un grupo, por ejemplo, puede ser tan importante, y cómo las personas tendemos a conformarnos a esas normas y guiar nuestra conducta. Que lo que es obvio que nosotros las personas tenemos distintos vínculos sociales y por ende diferentes fuentes de influencia normativa. Ayer mirábamos los artículos que presentó todo el equipo de redes, por ejemplo, con los datos de ELSO, lo que muestra claramente estos nodos de relación y cuántos esos nodos de relación pueden ser importantes fuentes de influencia normativa. La familia, los pares, los amigos, las autoridades. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que muchas de esas normas nosotros las inferimos a partir de la conducta que observamos en otros. Es decir, basta que desde el punto de vista más psicológico observar que otros relevantes hacen algo para que eso sea un indicador que guíe mi propia conducta. Entonces el comportamiento particularmente de los miembros de mi propio grupo, aquel grupo con el cual yo me identifico, que tiene un alto significado para uno, los pares, la familia, juega un rol central en la orientación al comportamiento individual. Es decir, nos guía, nuevamente, el rol de las normas. Entonces, las normas juegan un rol muy fuerte. Las normas grupales son tan potentes porque motivan, por ejemplo, para mantener los lazos sociales. Y por otro lado, uno evita el rechazo, que es otro de los temas significativos de las normas. Quebrantar una norma grupal particular puede significar rechazo y exclusión. Entonces, si uno empieza a conectar esta literatura, fue lo que a nosotros nos hizo pensar por qué los movimientos sociales fueron incrementando tan fuerte su presencia y cómo se mantenía en el tiempo. Creemos que una parte de esa historia tiene que ver con la influencia normativa. ¿Cuánto la presencia de otros amigos, familiares, participando en acciones colectivas, me guía mi propia conducta, mi interés de motivarme a participar, o incluso de activarme a que yo sea una fuente de influencia en otros? ¿Qué es lo que sabemos? Que las personas en general, más allá de las diferencias individuales, nosotros tendemos más bien a obedecer que a quebrantar normas. Y eso es muy común también. Entonces, cuando hay normas que son significativas, desde el punto de vista psicológico, las personas tendemos más a obedecerlas y las seguimos. Y las interpretamos como tal. En la literatura se ha descrito que hay dos fuentes normativas importantes, lo que se conocen como las normas prescriptivas y las normas descriptivas. Lo que se prescribe es lo que se piensa la gente debiera hacer. Y lo que la gente realmente hace es lo que se conoce como las normas descriptivas. En un lenguaje más simple uno dice, ¿en qué medida mi familia y mis amigos valoran que yo vaya a las marchas? Es una norma prescriptiva. O, ¿en qué medida percibo ellos van a las marchas? ¿Y cuánto eso es significativo para mí? Eso es la norma descriptiva. Lo que uno ve, otros relevantes hacen. Esta presentación va a estar disponible para quien quiera después. Lo que sabemos es que ambas normas pueden ser relevantes para comprender cómo se influye en la percepción de acciones colectivas. Y esto es muy importante porque ha sido muy poco estudiado, a pesar de lo obvio que puede ser conectar esta literatura. Nosotros lo que vamos a presentar ahora es el análisis de las normas descriptivas, es decir, cómo la participación de mis familiares y mis amigos en movimientos sociales me influye en mi propia participación en movimientos sociales. Lamentablemente no tenemos un indicador de norma prescriptiva en nuestra medición del SOC. El tema es que, si bien el tema de norma ha estado conectado en la literatura de acciones colectivas, el rol de la familia ha sido mucho menos estudiado en general. La familia se ha ligado al voto, se ha ligado a la posición ideológica, a la identificación, a las posturas frente a la política, pero menos respecto a si padres que son más activos y señeros en la participación también guían a sus hijos. Por otro lado está una parte de la literatura que vincula o que conecta los vínculos sociales cercanos. ¿Cuán influyentes son esos vínculos? Por ejemplo, las normas familiares y de amigos predicen la intención de voto y las conductas proambientales. Pero la familia y los amigos también son una fuente importante de acción debido a que son los núcleos que uno tiene fuertes vínculos. Aquí es importante leerse este trabajo, gracias a Nico por haberme dado esta referencia, de los strong ties, como dice Nico. Ahí él describe en esa publicación
el interesante vínculo, y él habla de que estos grupos son de alta influencia porque el fondo gatilla en confianza, como la base de la influencia. Por otro lado, nosotros recientemente en el fondo, el mismo proyecto que dio origen al estudio 2 que presentó Daniel ahora con 5 olas, nosotros mostramos que cuando estos jóvenes que son más activos, participantes en movimientos sociales, en este caso el movimiento estudiantil, mientras más ven que sus padres participan, mientras más perciben eso, más ellos piensan que sus padres valoran que ellos participen en un movimiento social. O sea, ver a sus padres participar, norma descriptiva, influyó en la percepción que ellos tienen respecto a lo que los padres piensan de que ellos participen, es decir, en la norma descriptiva. Y mientras más piensan que sus padres valoran que ellos participan más, tanto en acciones normativas, convencionales y radicales. En otras palabras, hijos que están vinculados a familias cuyos padres son más activos en la participación política y en acciones colectivas, son también quienes participan más. Es una evidencia que recién, literalmente hace un par de semanas, fue aceptada en una revista donde estábamos probando. Entonces, la influencia normativa en los modelos que abordan la acción colectiva es un tema muy importante donde uno puede poner foco en lo que es el apoyo social. Cómo ese apoyo que planteaba Clandermar es tan importante. Sin embargo, el apoyo social valida lo que se ha descrito también en la literatura como la convicción moral, la injusticia, la eficacia, y comparten las emociones como la ira que impulsan la acción. En otras palabras, cuando las personas perciben que se ha quebrantado un principio moral desde el punto de vista de que algo es asentado en los valores, por ejemplo, o se percibe que hay injusticia, o se activan mecanismos como la rabia, esos son también factores que promueven la participación en acciones colectivas. Sin embargo, lo que queremos hacer, el punto nosotros, que las normas descriptivas y prescriptivas son conceptualmente distintas al concepto del apoyo social. Primero porque el apoyo alude a la medida en que otros refuerzan la opinión que aquí y ahora uno tiene acerca de algo, y por tanto que apoya la acción del futuro. Es decir, son factores que promueven el refuerzo de la opinión que uno tiene en un momento determinado para movilizarlo. En cambio, las normas, en este caso las descriptivas, aluden a lo que los otros significativos, nuestros padres, nuestros amigos, por ejemplo, hacen o hicieron, incluso en el pasado, ofreciendo un ejemplo concreto de participación. Entonces funcionan psicológicamente de una manera distinta. Ambos pueden ser influyentes, pero creemos que operan de una manera diferenciada. Nosotros incluso imaginamos y queremos, y estamos trabajando en esa literatura para poder mostrar que incluso las normas pueden actuar con independencia del apoyo. Incluso lo que uno puede pensar que hay gente, por ejemplo, jóvenes que van a las protestas sabiendo que sus padres no quieren que ellos vayan. Incluso normas que prescriben lo contrario. En otras palabras, las normas descriptivas pueden ser tremendamente influyentes más allá del apoyo social o no que las personas puedan tener. Entonces, aquí les voy a mostrar una suerte como de diagrama para ilustrar. Esto es como lo que se ha escrito en la influencia normativa. Hay una fuente de influencia, que puede ser un par, un amigo, una autoridad, una familia, un familiar, que es capaz de influir a ciertas personas en un grupo determinado. Estas personas pueden marcar la influencia y afectar cómo se comportan, pero lo interesante es que este fenómeno se puede generalizar también a un grupo más extendido. O sea, la influencia normativa puede moverse generando influencias específicas en individuos que a su vez influyen a otros en la participación, por ejemplo. Alternativamente, esta es otra de las posibles, muchas combinaciones, un individuo influyente puede ser también influyente porque es capaz de cambiar la estructura de un grupo. Los líderes, por ejemplo, normalmente ejercen enorme influencia en los grupos. Cuando se analiza la literatura de influencia grupal, los líderes justamente tienen esa capacidad de enmarcar la conducta del grupo en una determinada dirección. Los colores aquí conectan, esa es la idea de los colores. Sin embargo, esos grupos, la conducta del grupo puede ser señera para influir a la conducta de otros dentro del grupo también. Entonces, ¿cuánto yo veo que mi grupo hace algo? Es tan influyente para guiar mi propia conducta y así ser influyente en otros contextos. En otras palabras, la influencia normativa del grupo, así como los individuos, puede ser extremadamente fuerte. Si mis amigos y mis familiares van, para mí es una señal, debiera ser muy potente, debiera predecir mayor participación.
Por último, quiero cerrar esta parte más conceptual de la dimensión que tiene la eficacia. Martin van Someren, que es uno de los psicólogos sociales más influyentes en esta literatura, que trabaja con Tom Posmet, Russell Speer, aquí están ellos, son psicólogos que trabajan en la Universidad de Groningen en Holanda, con quienes estamos muy vinculados, estamos trabajando hace ya un bastante tiempo, hemos hecho otros artículos que ya están hoy día en revisión. Con ellos estamos estudiando este efecto. ¿Por qué las personas, mientras más eficaces se sienten para poder generar cambios, más participan? Eso es el efecto que ellos han estado encontrando de manera sistemática en el tiempo. Aun cuando no fue la eficacia un mediador de la influencia de la acción, de la convicción moral, la eficacia siempre aparece vinculada como un predictor de la acción colectiva. Mientras más las personas sienten son capaces de cambiar las cosas, el mundo puede cambiar producto con lo que yo hago. Eso es un factor que predice la acción colectiva junto con la percepción de justicia y la identificación con el movimiento. Nosotros metemos eficacia acá porque la creencia de que la acción colectiva puede llegar a cambio social deseado debiera ser un driver que también promueve la participación en las acciones colectivas. Esto es lo que les mostraba del modelo del CINCA, que es el modelo de identidad social para explicar la acción colectiva. Percibir la participación como eficaz, entonces aumenta la probabilidad de participación en acciones colectivas. Ese es el punto que queremos hacer. Y nosotros nos preguntamos, si yo estoy rodeado por personas, padres, amigos, familiares, que participan, nosotros pensamos que esas personas van a participar más, en parte porque ellos piensan van a ser eficaces para poder movilizarse. Si mis padres y mis amigos finalmente participan, es porque me hacen pensar que yo soy también capaz de poder cambiar las cosas, que probablemente ellos también motivan o piensan. Entonces estas son las dos grandes preguntas que guían esta investigación. ¿En qué medida las normas descriptivas, ver a otros, mis padres y amigos, predicen mi propio cambio en la participación en acciones colectivas en el tiempo? ¿Se incrementa la motivación y la participación en el tiempo actual? Segundo, ¿en qué medida la eficacia grupal percibida media esta relación entre la norma social descriptiva y el cambio de la participación a lo largo del tiempo? Entonces, la misma historia, no les tengo que explicar lo que es el SOC felizmente, porque ustedes lo conocen. Solamente voy a recordar las medidas que están detrás de esto. Hay una parte del cuestionario en que nosotros preguntamos por la participación en acciones colectivas, les pedimos a la gente que seleccionen los movimientos que más valoran, y por tanto aquí están los movimientos estudiantiles, laborales, ambientales, derechos indígenas, diversidad sexual, pro vida, antiaborto. Son muy variados los movimientos. Y después les preguntamos con qué frecuencia ellos han participado. Esta es nuestra principal variable outcome, nuestra variable dependiente en el modelo, ¿ya? Y después vamos a considerar estos dos ítems que son los que miden la participación de los amigos y de los familiares. Finalmente, es exactamente la misma pregunta, ¿ya? Y está referida al movimiento social que ellos eligieron. Es decir, hay un alineamiento entre que yo veo o participo, valoro el movimiento estudiantil, en qué medida percibo mis padres o mis amigos participan o han participado en ese movimiento. Estos son para nosotros indicadores de norma descriptiva. Ver que mis familiares y mis amigos participan guía mi propia conducta. Esa es la hipótesis que tenemos. Y por último, la eficacia grupal, las acciones y protestas de este movimiento, fíjense, no es la mía como individuo, es la de este movimiento, la que produce la participación. En el movimiento de identidad social de acciones colectivas es la noción de grupo que está inmersa. Por eso es eficacia grupal. Entonces tenemos todos los elementos suficientes para poder volver a hacer una metodología equivalente a la que presentó Daniel, con métodos longitudinales Crosslag, y vamos a establecer nuevamente las pruebas de relaciones bidireccionales para probar si efectivamente la relación va de norma, eficacia, participación, o participación, eficacia y norma, y evidentemente el efecto Crosslag. Bien. Aquí están todas las mediciones de norma en los tres tiempos. En este caso tenemos los tres tiempos. Después aquí tenemos los rangos, las variables, el promedio, la deviación y las correlaciones entre los tiempos 1 y 2, 2, 3, 3, 1. Esto más bien es descriptivo para decir, miren, hay correlación, pero fíjense, no son tan altas entre estos puntos, pero hay correlación. Respecto a los modelos, estos fueron la síntesis de los modelos que nosotros
probamos, les voy a mostrar, al igual que Daniel, solo la versión bidireccional, que es el último modelo estimado. Esto para que quienes después lo puedan ver en detalle. Aquí está la relación, este es el modelo autorregresivo, ¿no es cierto? Aquí están las relaciones que están, los efectos estimados para mostrar la significación de cuántas normas previas predice la norma del futuro. Como ya mencionaba Daniel, siempre es la consistencia interna, si usted quiere, entre los puntos de medición. Y aquí están todos los autorregresivos, que son todos significativos. Y después aparecen todos los efectos que van desde norma a eficacia, ¿se fijan? Desde norma a participación, participación a participación, esta es la otra versión autorregresiva, y después eficacia norma, que es el modelo reverso. Aquí están los efectos, sin embargo ustedes se dan cuenta que este efecto y el que va de eficacia a norma versus participación a eficacia, no resultan significativos. Lo vamos a ver ahora en un esquema más simple cuando veamos el modelo. Aquí no quiero y no tengo la intención que miren todos estos indicadores, pero solamente era para refrescar en la memoria que cada uno de estos modelos siempre fue comparándose un modelo que no está constreñido, que es el modelo estimación libre, el 1A, versus el B, que es exactamente el modelo, pero donde vamos a constreñir. Estos son en este caso los autorregresivos, y después sucesivamente, este es el modelo unidireccional, el reverso y el bidireccional. Yo voy a presentar el modelo 4D, que es este último modelo. Lo que importa acá es que estos indicadores que van comparando los CFI y los índices de ajuste, hay una regla que está estudiada y está en todas las referencias en este artículo también, que las caídas de los CFI y los errores deben ser mínimos para declarar que no hay cambio sustancial al constreñir los modelos. Si ustedes se fijan, los modelos tienen pequeñas variaciones, sin embargo, si hay algo que va ocurriendo, va creciendo y obviamente es bastante estable. Obviamente porque mientras más path vamos incorporando eso, es probable que así ocurra, aun cuando no necesariamente todos los paths son significativos. Bueno, este es el modelo final que queda con todos los ajustes. Este es el modelo 4D, que iguala los paths y visualmente es como se presenta a continuación. Recuerden nuestra hipótesis, cuando uno tiene normas percibidas, es decir, mientras más veo que mis padres y mis amigos participan en acciones colectivas, yo debiera esperar que eso influya mi sentido de eficacia grupal, es decir, mientras más veo que ellos participan, más pienso que nosotros podemos cambiar las cosas, y mientras más pienso eso, yo debiera participar más en el tiempo. Recuerden que aquí han pasado 2 años. Esta es la noción longitudinal. Entonces lo que uno esperaría, que si efectivamente esto funciona, la participación debe incrementar en el tiempo, un cambio en el tiempo en la eficacia, lo que a su vez incremente la participación a lo largo del tiempo. Como tenemos toda la información, la estimamos completa, y aquí lo que parte el modelo entonces, lo primero que hace, estudia los autorregresivos, si se fijan, por eso están igualados a los paths, son todos significativos, habla de esta consistencia en el tiempo, y cuando ahora yo voy a indicar los efectos unidireccionales, los bidireccionales, todo lo que aquí, como estoy señalando aquí abajo, las flechas rojas indican significaciones y la flecha discontinua significa que no fueron significativas. Primero, constatamos que efectivamente ver a los amigos y los padres participar incrementó mi sentido de eficacia en el tiempo. Segundo, la eficacia también produjo un efecto significativo en la participación de movimientos sociales, tal cual lo predice el modelo de identidad social de acciones colectivas de Van Sommer. Más relevante aún para nosotros, las normas percibidas per se fueron sustantivamente significativas para poder producir cambios en la participación. Este efecto que está acá, esta mediación, sin embargo, fue significativa. Quiere decir que las normas predicen cambio a lo largo del tiempo, en parte porque promueven un sentimiento de eficacia grupal. Cuando testeamos el modelo reverso, fíjense, aquí claramente los efectos son no significativos, y excepto el que se da entre la participación y norma. Y esto es muy interesante, porque este es el efecto Crosslack que está acá, norma, participación, participación y norma. ¿Cuánto a la propia participación puede influir en la percepción de que mis amigos y familiares participan? Vamos a discutir esto en unos minutos más. Bueno, ahí están todas las covariaciones al interior de cada tiempo, fueron todas significativas. No las agregué para no contaminar tanto el dibujo con los efectos.
Desde el punto de vista de los resultados, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las normas o vínculos influyentes como los amigos y la familia son significativos para predecir participación en acciones colectivas. Este análisis longitudinal es un test robusto de que muestra este resultado, una muestra representativa a nivel nacional en muestras en ciudades, en población urbana. Lo interesante, para mi modo de ver, es que la relación recíproca entre normas y participación, el hecho que hayan sido significativas y además bidireccional en el tiempo es algo muy relevante. Porque hay un refuerzo mutuo de la propia participación y la participación que uno ve en los padres. Es decir, probablemente se produce una dinámica, padres activos y amigos activos, va a influir en mi propia participación, lo que a su vez que mi propia participación se transforma también en una fuente de influencia para otros. Entonces se produce un efecto recursivo, si ustedes quieren, de anti-influencia normativa. Yo tengo la impresión que parte de lo que nosotros constatamos en los movimientos que estuvieron en octubre en adelante tan fuertemente marcados, mucha esa mantención se logró justamente por esta influencia recíproca y normativa, de ver alto nivel de involucramiento de aquellos que eran extremadamente significativos para uno y que obviamente mientras más uno participaba al mismo tiempo era también una fuente de influencia para otro. Otra posible explicación de esto es lo que se conoce como la proyección. Y esto se ha estudiado en actitud y conducta, en otros ámbitos de la psicología, pero cuando más crees tú que que tú haces algo, más tiende a pensar que otros también lo hacen. En otras palabras, tú proyectas tu propia visión de lo que vives o haces y tiendes a pensar que otros también lo hacen. Ese efecto de la proyección es posible también que esté operando acá. Pero la fuerza normativa creemos que es algo tan influyente y que escasamente se ha considerado. Y eso es lo que a nosotros nos ha llamado la atención después de haber hecho una revisión muy fuerte en la literatura. La eficacia también medió esta influencia normativa. En otras palabras, ver lo que otros hacen, sobre todo cuando esos otros son significativos, aumenta el sentido de eficacia y eso es un tremendo driver para la participación y cambio en el tiempo. Estas creencias de eficacia también son relevantes porque pueden ser cambiadas en el tiempo. Pero pueden ser cambiadas por la presencia de otros haciendo las cosas. Es decir, aquí no es que a uno le digan, oye, haz esto porque es importante. Esa es la gracia de la norma. La norma opera a un nivel que uno no le tiene que explicar las cosas. A uno no lo tienen que convencer ideológicamente, si ustedes quieren. Esta idea que la gente solo va por ideología a la marcha, a mí cada vez se me diluye más. Es cierto que hay gente que probablemente converge en una similitud ideológica, pero que la gente se mueva solo por ideología, yo creo que los datos que estamos mostrando justamente apuntan a eso. Basta que yo vea que otros hacen para que yo entienda que eso hay que hacerlo. Entonces, la norma puede cambiar los pensamientos de eficacia, y eso es lo que está mostrando nuestros datos, longitudinalmente. Aun cuando las normas pueden ser muy antiguas, y esto aún así pueden ser cambios de eficacia a lo largo del tiempo. En un estudio reciente que está, ojalá que nos vayan a aceptar, está resumitido de nuevo, mostramos, por ejemplo, que la participación de los padres en la dictadura influye en la conducta presente de los hijos. Estamos haciendo un análisis de la transmisión intergeneracional. Padres activistas en la época de los 80 fueron y son influyentes hoy en la vida de sus hijos. Los hijos que hoy día más participan en el movimiento estudiantil es porque normalmente tienen padres que fueron a su vez más activos en la época de Pinochet. Y los padres de esa época eran fuertemente influidos por sus amigos de la época que valoraban que ellos participaran en las protestas. Entonces la eficacia es un tema extremadamente importante. Obviamente todo lo que tenemos que saber es que nosotros debemos crecer en esta literatura aumentando lo que llamamos la influencia de los factores contextuales. No basta con entender este aspecto normativo, hay otros factores más normativos, más genéricos, que también deben entrar a esta ecuación, que son justamente de orden más social, pero también de orden más político. Predecir el cambio en los niveles de participación en movimientos puede, a lo largo del tiempo, salirse de la lógica de los diseños transversales. Yo creo que sin duda son importantes los transversales, pero con esta data lo que vamos a poder seguir haciendo es medir a lo largo del tiempo. Imagínense cuando tengamos 9 olas de esto. No solo vamos a poder medir cross-lag, sino que vamos a poder mirar curvas de crecimiento. Y de hecho es lo que hemos estado haciendo en el otro proyecto, que ya tenemos 10 olas medidas. Podemos mirar las distintas trayectorias que sigue la gente.
Y no todas las personas que son activistas, por ejemplo, siguen las mismas trayectorias. Entonces, las influencias normativas son cambiantes y pueden movilizar el cambio social en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Damos el paso entonces al comentarista Nicolás Soma. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por las excelentes presentaciones, por esta instancia para discutir los resultados del SOC. A ver, voy a hacer un comentario general y después comentarios específicos sobre cada uno de los papers. Me gustaron mucho los dos papers, me parecen que presentan resultados rigurosos, interesantes y bien innovadores, y desentrañan aspectos que la literatura sociológica y politológica sobre acción colectiva y movimientos sociales, que es de donde yo vengo, por lo general se pasan por alto. Entonces mis comentarios van a estar más enfocados en cómo tratar de hacer un vínculo entre interdisciplinas. También recojo y valoro el hecho de que se hace un uso bien sofisticado metodológicamente de los datos del panel, entonces eso, digamos, justifica y saca a relucir el brillo de una encuesta como el SOC. Y creo que es importante poder contextualizar estos resultados en el periodo en que se tomaron estas mediciones y en el momento particular que estaba pasando Chile en términos de acción colectiva, ¿no? Porque eso permite tomar en cuenta, o al menos levantar la pregunta por la posible validez externa de estos resultados. O sea, ¿en qué medida esto viajaría a otro tipo de contextos? Y el contexto en que se toman, en que se recogen las primeras 3 horas del SOC, ¿cierto? 2016, 17, 18, es un contexto bien particular en términos de acción colectiva para Chile. Es el momento en que se destapan los escándalos a nivel de élites económicas, militares, religiosas, políticas, financiamiento irregular de la política, etcétera, puertas giratorias, ¿cierto? Es también el momento en que surge con mucha fuerza las manifestaciones masivas del movimiento No Más AFP. Son también los años 2017, 18 más o menos, de la oleada feminista, del movimiento feminista o por los derechos de las mujeres a nivel internacional. Entonces, estos resultados, los resultados de ambos papers, que de alguna manera de distinta, o sea, con distintos indicadores muestran una dinámica recursiva y una sinergia que favorece la acción colectiva, pueden tener que ver con este contexto en donde hay condiciones externas que parecerían favorecer esto, ¿no? Yo me hago la pregunta puramente especulativa de si tendríamos resultados tan fuertes, no sé, a principios de los 2000, ¿no? O sea, en un momento en que la acción colectiva era algo que estaba menos generalizado, ¿no? Quizás no. Entonces, bueno, eso como comentario general. Después paso a hacer comentarios particulares sobre cada uno de los papers. El primer paper de María, Daniel y Roberto me parece un estudio interesantísimo, me encantó, porque en primer lugar aborda una pregunta clave, ¿cierto? Una pregunta candente en la literatura, y como bien decía Daniel, claro, está lleno de estudios transversales que muestran que quienes más participan offline también participan más online, pero queda sin especificar la posible relación causal en un sentido o en el otro, ¿no? Algunos comentarios y sugerencias más bien, ¿no? Obviamente vienen más del lado de la sociología. Si ustedes están apuntando a revistas de psicología o de psicología social, perfectamente pueden desestimarlo sin que eso vaya a ir en contra de las chances de publicación, ¿no? Pero primero, en términos de indicadores, ¿cierto? El estudio 1, o sea, el panel de estudiantes, toma 3 medidas de participación offline
pero yo estoy convencido de que solo una de ellas es realmente participación offline, que es participación en marchas, que es algo que necesariamente uno tiene que hacer offline, en la calle, ¿no? Después, la firma de petitorios, no recuerdo ahora exactamente cuál es el fraseo del SOC, pero, perdón, este es el panel de estudiantes, no es el SOC, pero me da la impresión de que uno podría firmar una petición online, es una pregunta que me hago, y en ese caso sería un indicador de participación online y no offline, ¿no? Pensemos en la campaña de justicia para Antonia, ¿cierto? De los últimos días, que es una campaña online en donde, digamos, o sea, no únicamente online, ¿cierto? Porque también hay manifestaciones, pequeñas manifestaciones en la calle, pero tiene un fuerte componente online. Entonces yo me pregunto si la gente respondería haber participado en eso a la hora de preguntarle si firmó un petitorio. Después, sobre el otro indicador, que es el de participación en asambleas, claro, ese probablemente, o sea, se trata de un indicador de participación offline, pero no es necesariamente un indicador de participación en las calles, ¿no? Entonces ahí cuando Daniel decía, bueno, tenemos estos dos títulos, lo de The Streets me parece que no iría, que estaría reflejado con este indicador. Después, y en el estudio 2, ¿cierto? Basado en el SOC, ahí me pregunto qué es concretamente opinar sobre temas públicos en Internet, ¿no? Poner un comentario, o sea, en este sentido sería interesante en el paper por ahí tirar algunos ejemplos de qué tipo de acciones concretas pueden estar capturadas por este indicador. O sea, puede ser poner un comentario después de una noticia en un diario online, por ejemplo, ¿no? O quizás podría ser, me lo pregunto, opinar sobre política en un grupo privado de WhatsApp. No sé, ¿cierto? Pero ponerle un poco de carne. Me parece que sería bueno. Después, un segundo comentario tiene que ver con el resultado robusto y bien potente de que hay un efecto de la participación offline sobre la online, pero no viceversa. Claro, obviamente el hecho de que dos estudios muestren el mismo resultado pues juega a favor de la robustez. Pero me llama la atención, me parece que es un punto interesante, que el mismo resultado se dé, o sea, o ambos resultados, efecto hacia un lado pero no hacia el otro, se den dos poblaciones que son bien distintas, ¿no? En un caso población general con el SOC, y en otro lado una población bien particular de jóvenes vinculados al movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, eso, o sea, esa robustez también nos hace preguntarnos si estamos ante una relación, no digo universal, ¿cierto? Pues es una palabra demasiado grande, pero una relación muy generalizada que va más allá de las diferencias que tiene la población general, que incluye o sea, grupos de no jóvenes y de personas no movilizadas en su mayoría, versus esta población más específica con estudiantes, ¿no? Y eso me parece que hay que explicarlo, hay que decir algo porque es sorprendente, ¿no? O sea, uno esperaría más bien comportamientos diferentes. Sobre todo porque el tamaño de los coeficientes parece ser bastante similar, ¿no? 0.2 algo, y seguramente no son comparables la magnitud de los coeficientes, pero igual llama a hacerse esa pregunta. Y después, en tercer lugar, claro, sobre la pregunta que me surge es cuál es el mecanismo que puede explicar esta influencia del offline en lo online, y ahí me parece que la literatura sobre rituales, ¿cierto? Por ejemplo, en sociología el trabajo de Randall Collins de rituales de interacción inspirado en Durkheim, puede ser muy importante, porque lo que dice Collins, o sea, y esto también lo dice otra gente con otros términos, es que en las situaciones de copresencia, como una asamblea, una marcha, etcétera, se produce lo que él llama energía emocional, ¿no? Que hace que los participantes se sientan unidos por una misma causa, que haya un impacto muy fuerte por el hecho de ver a las personas marchando, cantando, gesticulando.
Y eso podría eventualmente explicar la posterior participación online, ¿no? Entonces ahí me parece que sería bien interesante poder, digamos, sugerir, ¿cierto? Porque es más difícil medirlo, pero jugársela por por algún posible mecanismo, ¿no? Y en este sentido, también como para terminar el comentario de este paper, me parece que hay un esfuerzo bien honesto de decir, bueno, estas son las 5 hipótesis que podrían estar detrás de las relaciones entre estas dos variables, y y bueno, y se plantean, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, pero quizás pueden hacer énfasis en la hipótesis que finalmente es soportada por los datos, que es la del impacto del offline en lo online, ¿no? O sea, no darle el mismo peso, sino decir, bueno, nuestro argumento es que lo offline va a tener un impacto en lo online por rituales de interacción, o por identificación grupal, o por lo que sea, ¿no? Y dejar las otras 4 como otras interpretaciones, o como otras hipótesis posibles, ¿ah? Entonces, bueno, eso respecto al paper 1. Respecto al paper 2, me gustó mucho, porque es un paper complejo, es un paper con un marco teórico impresionante, bien, súper completo, muy erudito, digamos, y además porque empíricamente se plantea un desafío bien potente, que es desentrañar empíricamente las relaciones entre fenómenos que, digamos, que están muy cercanos entre sí, ¿cierto? Ahora, un aspecto importante, o sea, básico del paper es asumir que la participación de familiares y de amigos en marchas por el movimiento preferido del encuestado. Disculpen un segundito porque tengo a mi perra que está por tirarme la puerta. Un segundito. La mía hace siempre lo mismo. Disculpas. Estaba dentro del cuarto la pobre. Ya la saqué. Entonces, el supuesto es que el hecho de ver que familiares y amigos participan en marchas del movimiento preferido es un indicador de normas, ¿no? Y yo creo que es bueno, y Roberto decía, lamentablemente no tenemos una medida directa de normas, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay otras posibilidades de interpretar la participación de seres cercanos, ¿no? Por ejemplo, esa relación positiva entre participación propia y participación de familiares y amigos podría estar explicada por la eficacia, ¿cierto? Digamos, que es el punto del paper, pero también por el hecho de que hay circulación de información fáctica a lo largo de redes de strong ties, ¿cierto? Transmisión de información sobre cuándo va a ocurrir la marcha, en qué lugar. También puede haber un elemento de disminución de los costos de protestar, ¿cierto? Si yo voy solo a una marcha, quizás me siento más desprotegido, pero si voy con mis amigos, con mis familiares, si tengo un grupo que me está apoyando, los costos son menores. Si me pasa algo, hay alguien que me puede auxiliar, etc. También puede haber un elemento de identificación grupal sin que necesariamente haya una norma de por medio, ¿no? Bueno, como mis amigos, mis familiares participan, yo me identifico con ellos, y eso hace que yo también participe, pero sin que haya un elemento normativo específico. También puede haber un elemento de solidaridad particularista. El estudio de Doug McCann del Mississippi Freedom Summer, ¿cierto?, en los 60s, mostraba que muchas veces los estudiantes iban a Mississippi porque sus amigos iban y por una lógica del tipo, bueno, si tú vas, yo voy, ¿no? Pero no había una norma específica ahí. O quizás había una norma de solidaridad, pero no son normas en general. Entonces, digo, quizás una posibilidad, aunque claro, esto sería más válido si el paper estuviera en una fase más temprana, sería dejar abierto el posible mecanismo, ¿no? Digamos, y considerar que hay varios más allá de las normas. Ahora, esto, digamos, si uno deja abierto el mecanismo,
puede leer estos resultados como una forma de mostrar a nivel individual lo que muchos estudios en sociología muestran a nivel agregado, que es el proceso de difusión en el tiempo y el espacio de la protesta. Hay modelos, hay estudios de Dan Myers, Sarah Sow y otra gente, que muestran cómo las protestas se difunden a lo largo del tiempo y el espacio de manera explosiva, ¿cierto? Pero no muestran cuál es el mecanismo a nivel individual. Y justamente este estudio muestra eso, y ahí se abren otras preguntas, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, en las redes de difusión de la protesta, las áreas que están más lubricadas, de alguna manera, ¿cierto? Y que favorecen la difusión rápida de la protesta, y cuáles son los puntos muertos, cuáles son los puntos de llegada en donde la gente ve que otros participan, pero ellos no participan. ¿Ah? Y Roberto mostraba estas imágenes de estas personitas, de los líderes influyendo a los seguidores, etc. Y yo creo que con estos datos uno podría abordar empíricamente ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los grupos que, para decirlo en el lenguaje de la literatura sobre la difusión de innovaciones, que infectan más, y cuáles son los grupos sociales más pasibles de ser infectados, ¿no? Con las encuestas que tenemos en marchas con Sofía Donoso y Federico Rossi en Chile y en Argentina, capturamos parte de estas dinámicas de reclutamiento, y ahí aparece que hay cierto tipo de marchas en que la difusión interpersonal es más fuerte, más fluida, y cierto tipo de marchas en que eso funciona menos, ¿no? Y ciertos grupos de la población que propician como iniciadores, y ciertos grupos de población que son más pasibles de seguir esas influencias, ¿no? Y eso también permitiría eventualmente explotar una información muy interesante del SOC, que es ver las diferencias por tipo de movimientos, ¿no? Porque el SOC pregunta primero cuál es el movimiento con el que usted más simpatiza de una lista que mencionó Roberto, y después hace la pregunta por participación de familiares y amigos. Entonces uno podría preguntarse, o sea, sería bien interesante, por ejemplo, mostrar de que en cierto tipo de movimientos la difusión interpersonal se da de manera más fuerte que en otros, ¿no? Y quizás podría ocurrir que en movimientos con una valoración pública más alta se da la difusión de manera más fácil, ¿cierto? Porque son movimientos legitimados por la población en general, mientras que en movimientos más disruptivos o más polémicos o más de nicho, eso no ocurre, ¿no? O sea, el hecho de ver a mis padres participando quizás puede disminuir las chances de que yo lo haga, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis comentarios. Como último comentario para ambos papers, vi que los coeficientes son los mismos de OLA 1 a 2 y de 2 a 3, y eso yo no sé si es porque los modelos constriñen a que los coeficientes sean los mismos. Sí, ¿no? Entonces ahí me surge la pregunta de si hay diferencias a lo largo del tiempo, y si esas diferencias eventualmente podrían interpretarse a partir de cambios a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, eso, muchas gracias, y espero verlos publicados prontamente para leerlos. Muchas gracias, Nicolás. Doy el paso a Daniel, si quiere comenzar respondiendo. Sí, muchas gracias por los comentarios, la verdad es que están súper interesantes. Esto es como, a pesar de que igual está bien avanzado, todavía es como un trabajo en progreso. Y por supuesto que todavía hay espacio como incluir algunas cosas, y algunas de las reflexiones que Nicolás hizo, efectivamente pueden como enriquecer como el manuscrito. Así que muchas gracias por eso. De hecho, yo también así creo que parte de los elementos que comentaste al principio sobre la validez externa, es una pregunta súper interesante acerca como del momento en que estamos mirando finalmente estos patrones, y la pregunta, claro, respecto de Chile podría ser que hubiera pasado en otro momento, pero tal vez hoy día mismo. ¿Qué pasa en otros países donde la actividad como de manifestación o la efervescencia política es menor? Sin duda eso puede ser como parte de la discusión, no sé, probablemente al final, justamente como para abrir las preguntas que de algún modo genera este artículo, dado que
la particularidad de este estudio longitudinal, las mismas medidas, es bien difícil encontrar como otro panel como disponible hoy día para hacer el mismo ejercicio, pero muchas gracias por eso. Efectivamente hay un tema con los indicadores, y de hecho, como lo comentaba en algún momento, a propósito de esta idea de si estos 3 ítems de participación offline como no tienen el mismo estatus, y ese es como todo un tema siempre en como temas de participación, como construir un indicador que mezcla cosas, de algún modo, finalmente uno está modelando lo que es común entre ellos solamente, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tal vez una manera más simple sería simplemente evaluar 2 indicadores, 2 ítems, el ítem online y el ítem offline, sin hacer esta propuesta de medición, para discutir en qué medida las marchas influyen sobre la participación online en el futuro y viceversa. Porque claro, el tema de las firmas no es tan específico en ambos, y uno podría decir, igual está en la parte de baterías donde se pregunta sobre firmas tradicionales. En los últimos 10 meses ha firmado, pero alguien podría entender que haber firmado algo online también cabe como firma. Eso es un buen punto. Yo la verdad es que no había caído en esa cuenta. Me parece una súper buena observación. Y claro, respecto del otro ítem, de los comentarios en foros, ¿qué significa? Claro, me parece una buena aproximación esto de agregarle más carne. De poner ejemplos de qué podría estar capturando esta dimensión, dado que, como lo mencionaba yo mismo al final de la presentación, esta medida es bien limitada, es la única que hay disponible sobre, al menos en este par de estudios, sobre participación online. Creo que una manera más clara como de agregarle elementos es dar ejemplos. Así que también yo creo que lo vamos a tomar como para enriquecer el documento. A pesar de que hay algunas cosas dichas, pero igual como volver a revisarlo al menos. El tema de la robustez, si sería o no generalizable, claramente yo también creo que es parte de la discusión. Y de nuevo, esto es como abre como evidencias en esa dirección. Sin embargo, también he visto como otros estudios que miran esto en población un poquito más joven, adolescentes, donde este efecto como de gateway, que era como de algún modo jóvenes que de algún modo no tienen previamente una participación, una experiencia de participación en las calles, por ejemplo, que su primera vinculación con el mundo de la política más bien se ha hecho virtual, y aquellos que tienen más experiencia en ese espacio efectivamente tienen una mayor probabilidad de participar posteriormente en movilizaciones. Ese efecto ha sido observado en población más joven, en un panel en Suecia. Por lo tanto, igual como que el tema de la generalizabilidad, no sé, obviamente está en discusión, y en población más joven, como el efecto como de puerta de entrada se ha visto en otras muestras. Por lo tanto, de nuevo, es una discusión, y esto esperamos que este artículo apunte y aporte en esa dirección. Y gracias por el tema de los mecanismos posibles. Como efectivamente es parte de la discusión. Eventualmente nosotros hemos estado en esta conversación acerca de si agregar mecanismos en este mismo artículo o dejarlo así, como está, pensando un poco en que de algún modo la pregunta principal es esta relación bidireccional, que de algún modo tampoco está tan clara, y inicialmente queremos aportar en esa dimensión. Y solo una última cosa como para pensar en 2 preguntas que hizo Alejandro, que están en el chat. Una que es sobre si esto podría tener así como una dimensión en el lado de como podría ser replicable hoy día en condiciones de pandemia, cuál sería como una reflexión en esa dirección. Y la segunda pregunta que hace Alejandro es si participación en grupos sociales o en organizaciones sociales y políticas de algún modo podría moderar esto. Yo lo que podría decir al respecto es que si uno le cree al resultado que muestra el artículo, que básicamente es la participación física, es la que lleva a la participación online en el futuro, a discutir en foros, a hacer como posteos en foros. Lo primero que decir, en términos de pandemia, lo más probable es que serían las mismas personas que participaron el año anterior las que van a estar como manteniendo su participación en redes. Ese sería como el resultado del día. Por lo tanto, en el futuro,
probablemente van a ser las mismas el próximo año o cuando como se produzca cierto desconfinamiento. Esa sería como dada esta desconexión que se produce entre lo online y lo offline. Por supuesto que si la pandemia tiene un efecto como totalmente, que de algún modo es capaz de cambiar como los patrones sociales que venían dándose, es probable que estos resultados que estamos observando ya no sirvan de nada y solo describan un momento en el tiempo. Yo en general tiendo a creer que no, a no ser que de algún modo nos pasemos 3 años en esto. Esa es como la primera. Y lo segundo es que efectivamente, de nuevo, si uno le creía el resultado, el efecto de chorreo, el spillover effect, justamente lo que dice es que aquellos que participan más, que de algún modo tienen más experiencia, son los que después son activos en redes sociales. Por lo tanto, uno podría esperar que tal vez la participación en organizaciones, aquellos que tienen alta participación, sean donde se observa este patrón de relación entre offline y online. Y para aquellos que no, efectivamente es una buena pregunta y es como para pensarlo en términos de los posibles, ya no mecanismos, sino moderadores, como que estén jugando en este patrón. Eso, muchas gracias por los comentarios. Gracias, Daniel. Roberto, ¿quieres continuar con los comentarios Sí, muchas de gracias. Nicolás? Bueno, Nico, muchas gracias. Muy inspirador tu visión siempre. Yo he ido aprendiendo mucho de ti. Y una de las cosas que quiero hacer una reflexión a propósito de lo que vimos ayer en el seminario, sobre todo el tema de los estudios de redes. Lo que siempre a uno se le hace tan visible que como trabajamos en disciplinas distintas, literalmente tenemos como 2 carreteras o varias carreteras corriendo en paralelo y hablamos de fenómenos parecidos o a veces el mismo objeto de estudio y lo llamamos distinto. Cuando tú mencionabas en los trabajos de Collins, a quien no lo conozco, me recuerda muchísimo a todos los trabajos que leemos de Reicher y otros tipos que seguimos en psicología social, que es como la tradición de donde vengo y el sesgo que inevitablemente tengo por disciplinario, pero eso nos muestra justamente que estas conversaciones interdisciplinarias son tan importantes, ¿no? Porque es evidente y para nosotros y probablemente para ustedes quienes trabajan en sociología o en ciencia política, es difícil que estén al día o lo que esté pasando en la vereda de la psicología social. Y hay una producción alta y activa de publicación, entonces por eso yo encuentro muy valioso y quiero hacer el punto acá de poder nutrir recíprocamente nuestras publicaciones con teorías y explicaciones. Nico, mencionaste a alguien que no alcancé a anotar el nombre, pero me pareció súper importante. Este autor que lo dijiste, que justamente él y otros más aportaban a la discusión de la influencia normativa más macro, para explicar cómo se difunden los movimientos sociales más como explosivamente, pero que no hablan de los mecanismos individuales. ¿Lo puedes recordar o para que pueda tomar nota si tú después me mandas la referencia? Sí, ahí puse en el chat Dan Myers y Sarah Soul. Ahí te mando, listo. una referencia. Exacto, súper importante porque literalmente el martes de la próxima semana estamos mandando la segunda revisión de este paper. Está en Political Psychology, una revista muy buena para nosotros. Está en segunda revisión. Y de las cosas que queremos poner es justamente este argumento. Que a pesar de que se ha estudiado, es evidente, los movimientos sociales se gatillan por factores contextuales macro y obviamente juegan un rol. La pregunta es cuánto sabemos de los mecanismos más individuales que están operando y creemos que este paper tiene esa gracia, que puede aportar en ese camino. Entonces tener la referencia de Myers y Sarah Soul sería importante para que lo podamos leer y considerar. Los otros mecanismos o procesos que tú mencionas son los que se han estudiado mucho en nuestra disciplina. El famoso modelo que les mostré de Van Someren y compañía, Postmes y Russell Spears, hablan de los procesos de identificación grupal, de la eficacia, de la rabia, de la percepción de inequidad, como fuentes de influencia. Que lleva a la gente a la calle, cuanto más te identificas con ese grupo, porque ese grupo percibe objetivos que son relevantes para ti, tú más bajas a las marchas, por ejemplo. Entonces, son mecanismos muy importantes y los quiero mencionar porque en el SOC, lamentablemente, tenemos una limitación importante. Uno, la sección de acciones colectivas muy pequeña. Dos, como lo hicimos elegir, nosotros no tenemos información para todo.
Entonces, este comentario que tú haces al final, que también nos hicieron los reviewers, que nosotros miráramos el modelo para distintos grupos, no se puede hacer, porque no da el N. La proporción de personas que participan ya es baja. Y entre los que participan, imagínense los movimientos antiaborto. ¿Cuánta gente marcó eso? O incluso, a mí me llamó mucho la atención, los movimientos que en apoyo a la causa indígena son bajísimos. Entonces, la proporción de participación, ni siquiera participación, apoyo solamente, y después participación al movimiento que apoyan, aún es más bajo. Entonces, tenemos un problema métrico, no tenemos datos para poder probar los modelos. Tendríamos que tener una muestra más grande dedicada solo al tema para poder capturar esa variabilidad que es muy interesante, Nico. Yo creo que tú tienes toda la razón, y eso lo estamos poniendo en la discusión, que hubiese sido deseable tener la información diferenciada por los tipos de movimientos. Tú ocupaste una frase que tampoco alcancé a notar, que dependiendo de la naturaleza del movimiento, si esto es un movimiento que es, por ejemplo, genera más rechazo en una parte del grupo, yo podría estar menos dispuesto a seguir la opinión o ver que mis padres, por ejemplo, participan, cuando eso discrepa mucho con lo que yo pienso. Mencionaste algo, el efecto más contextual, normativo, que no alcancé a capturar, que fue tu último comentario, pero me gustaría que tú lo pudieras elaborar brevemente. Pero claramente el tipo de movimiento puede ser más influyente ver a mis padres participar que no. Y la identificación obviamente va a jugar un juego, y eso es lo que lo hemos estudiado en otros contextos, tenemos otros papers también con eso. La gracia es que queríamos ilustrar que fuera algo distinto a la identificación o a la eficacia. Nosotros hablamos del concepto de empoderamiento. John Drury y Reicher, ¿se acuerdan que Reicher vino a COES hace un par de años? Ellos elaboraron este modelo de identificación, ellos hablan del modelo de identidad social de los movimientos sociales, y habla de dos conceptos que tú mencionaste, Nico: la solidaridad. Yo voy mientras tú vayas, y voy porque lo que a ti te pasa a mí me importa. ¿Cuánto te identificas? Pero ellos también hablan del empoderamiento, que la participación en los movimientos empodera a la gente y les crea una identidad que es contextual al movimiento mismo. Y por eso, por ejemplo, uno piensa que la dinámica que se dio en las protestas en Baquedano estaban fuertemente energizadas porque se produjo una dinámica intergrupal entre la manera como la policía, por ejemplo, abordaba las protestas y la reacción que tuvo la gente que estaba en la protesta misma, justamente empoderando a esa gente de manera muy activa, transformando a la policía en un outgroup, un exogrupo con el cual se sentían legítimamente con el derecho de confrontarse, dado que percibían que la policía era un agente que estaba impidiendo el logro de los objetivos que perseguía la marcha. Entonces, todo eso que tú hablas, la identificación, solidaridad, el tema de los costos, son temas sumamente importantes, que obviamente son factores que pueden explicar por qué la gente va o no a participar. Pero me encantaría poder mirar el trabajo que tú mencionabas de Myers y Sol para justamente ayudar a nutrir más recíprocamente estas disciplinas. Porque no tenemos muchos puentes, pues ese es parte del problema que tenemos. Y por eso ponemos foco en ciertas explicaciones. Nosotros en la psicología hemos pecado mucho de psicologizar fenómenos que tienen un marco contextual muy relevante. Claramente el movimiento, el 8M, ha generado un impacto enorme en los niveles de motivación de participación de la gente en acciones colectivas. A eso me refiero cuando son factores más contextuales que también marcan la respuesta de la gente. Vieron ahora, por ejemplo, las acciones colectivas de saludar al personal de salud. A las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche fue variando. Son acciones colectivas, por definición. Solidarias, colectivas, y de muy distinta naturaleza, que están marcadas por un contexto. Hoy día uno no puedes dejar de considerar eso en la explicación, pero no tenemos datos de eso, es una interpretación que hacemos. De hecho, los datos que estaba levantando Mónica Gerber, Daniel, tú ahí me puedes ayudar. Finalmente, no sé si quedaron los ítems, creo que sí, algo de las... Preguntamos por los temas normativos. Si la gente sigue el enclaustramiento, es porque sus familiares y amigos están haciéndolo, o no. Si yo me quedo en la casa es porque yo veo que mi familia y mi grupo de referencia se está quedando, entonces yo entiendo que me tengo que quedar. ¿Cuánto sigo la norma respecto a mantenerse en la casa? Es un tema importante, a lo mejor si la pregunta Alejandro. Y finalmente, de la pregunta que hizo Alejandro también,
efectivamente la participación en otros tipos de asociaciones, recuerden que en COES también nosotros lo medimos, el involucramiento en organizaciones sociales y políticas. ¿Cuánto eso puede moderar estos modelos? Por cierto, podría ser un buen moderador. Pero recuerden el dato. ¿Qué porcentaje de la gente participa en organizaciones sociales y políticas en Chile? ¿Se acuerdan o no? Más o menos grandes números, nosotros lo estamos proveyendo. Un tercio, 30%. Si ustedes van a la casena, relativamente más bajo incluso. Porque el vínculo con organizaciones sociales más formales está bastante deteriorado. Y más bajo aún y escaso la participación en grupos políticos tradicionales. ¿Para qué decir los partidos políticos? Lo que no significa que no hayan acciones políticas derivadas de grupos más informales. Pero eso es todo un fenómeno que nosotros debiéramos abocarnos a estudiar de manera más sistemática. Porque claro, la gente que es más activista tiene causas políticas que los mueven. El problema es que todavía tenemos mucha variabilidad y muy concentrada en ciertos grupos los niveles de participación. Pero sin duda la participación debiera ser un moderador de esto. En principio, si tuviéramos suficiente variabilidad y un buen tamaño para poder probar esto, podríamos hacerlo. Pero esa es la gracia de tener eso, que tenemos datos para rato y si tenemos un buen factor que pueda ser moderador de estos modelos, nos va a ayudar a seguir a hacer subsecuentes publicaciones. Así que, Nico, te agradezco mucho tus comentarios que van a nutrir ciertamente nuestro trabajo en el futuro y en el presente también. Encantado. Si nos puedes compartir esas referencias, si las tienes directamente, sería ideal para poder facilitar la lectura. Las puse en el chat. Puse 4 ahí. Muchas estupendo. Eso. Muchas gracias. Hay más preguntas en el chat. ¿Hay más preguntas? A ver. Que ahora una pregunta de Matías Montero. Dice que es general a los ponentes en base a lo que discute Roberto y Nicolás, si es que existe literatura que integre perspectivas macrosociales o estructuras de oportunidades políticas y psicosociales, (CINCA), para explicar la participación en acciones colectivas. Miren, hay un libro que justamente acaba de publicar el 2018, Van Sommer, y que abre como la perspectiva más amplia y de hecho empieza a conectar su teoría con temas más antropológicos, más de la psicología evolutiva, más del contexto social y político, para conectar estos dos mundos. De hecho, el modelo del CINCA, que es el de Van Sommer, pero hay otro modelo que es el de John Drury con Reicher, que el SIN, así se llama, también están hoy día mucho más cercanos a conectar los contextos más sociopolíticos. Pero todavía no hay una integración. Yo creo que es un desafío para la literatura hacer hoy día este encuentro o integración más teórica. Todavía tenemos muchos trabajos que van como separados. De hecho, una de las aspiraciones con el SOC es que uno puede hacer modelos multinivel. Factores contextuales influyendo en la conducta individual, como es el típico aproximación que hace la sociología, la ciencia política, la economía. Fíjense, muchos trabajos en economía, por ejemplo, como por ejemplo los niveles de crecimiento económico o de desarrollo impactan en el nivel de bienestar subjetivo de las personas. Fíjense, es un efecto top-down, de lo macro a lo micro. Aquí nosotros podríamos ver si cambios en los valores a nivel individual son capaces de movilizar cambios a nivel social, a nivel de estructura. Pero eso implica análisis de multinivel y implica tener más datos para poder sostener esto. En otras palabras, hagamos esta pregunta. Mientras más aumenta la participación en acciones colectivas a nivel individual de la gente, en la calle, imagínense un país como el nuestro y muchos otros, donde los movimientos sociales que parten bottom-up son capaces de cambiar o generar cambios a nivel estructural. Por ejemplo, cambiar los votos en las elecciones, elegir ciertos candidatos o cambiar la constitución. Imagínense que uno empezara a recolectar datos que países donde hay más movimientos sociales, hay más probabilidad de hacerle ajuste a la constitución. Ahí tendríamos que tener muchos países como unidad de análisis para ver quiénes han ido cambiando las constituciones productos de grandes movimientos sociales, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo que puede ser bottom-up.
o top-down, países que cambian las constituciones y cómo eso cambia el bienestar de las personas, por ejemplo, y desmoviliza a la gente. Es el tipo de cosas que uno podría empezar a hacer. Aquí la sociología tiene años luz por sobre lo que ha hecho la psicología social, en buscar explicaciones a los cambios sociales derivados de cambios estructurales. Pero es muy importante hacer el proceso inverso también. Yo tengo un ejemplo y creo no equivocarme en la interpretación. Si ustedes se recuerdan todos los movimientos sociales del 2011, cuando uno mira cosas re interesantes, el otro día fui keynote en la conferencia de Psicología Política, y mostrábamos datos, por ejemplo, de cómo, aquí me ayudó Benja y Alejandro, cómo se incrementó en la inversión pública en educación superior. Desde el 2011 en adelante se pegó un salto gigantesco, pero gigantesco en recursos, que se alineó más con el volumen de personas que están en educación superior. Más o menos hoy día 1.200.000 personas. Pero fue un crecimiento brutal que experimentó. Si ustedes piensan, el movimiento del 2011 catapultó y fue la base del crecimiento y el desarrollo del Frente Amplio hoy día. Todos los líderes de esa época hoy día están sentados en el Parlamento. Y hoy día se están transformando en cartas de política de nueva acción que cambia el escenario político a nivel macro. Para mí, ese es un ejemplo de un efecto bottom-up. Algo que parte en una actividad que mueve a líderes e individuos y que se transforman en cambios estructurales, que hoy día están gatillando cambios a nivel macro. Entonces, ¿cuánto lo individual explica cambios macro? ¿Y cuánto lo macro es capaz de influir en lo individual? Es un mega desafío que yo creo que la única forma de poder abordarla en un concepto, en teoría más comprensiva, es que pongamos a dialogar estas distintas disciplinas. Creo yo que es parte del desafío. Sí, hay varios ejemplos en esa dirección. De hecho, Juan Carlos en el chat mencionaba como un trabajo de Fredrik Solt que vincula como condiciones de desigualdad a nivel macro con actividad de participación. En la misma dirección hay otro artículo, por ejemplo, la mayoría de ellos concentrados en muestra europea. El proyecto Gini también, que como duró más o menos 10 años, como entre el 2005 y el 2015 más o menos, también tiene como trabajo en esa dirección, cómo condiciones estructurales permiten explicar como las dimensiones políticas a nivel individual. Jean Bandet, Mario 40 o Gemma Albacete también tienen así como un par de libros que son súper buenos, así como en esa dirección, tratando de dar explicaciones por un lado micro, pero y en algún momento también preguntándose sobre en qué medida este patrón así como es comparable entre distintas sociedades, grupos de países, condiciones estructurales como desigualdad o desarrollo como indicadores más políticos. Yo diría que lo que no está hecho, y un poco va en la dirección de lo que dice Roberto, es que vincular como explicaciones estructurales de corte más tal vez sociológico o politológico con explicaciones psicológicas. Eso en general yo, al menos yo no conozco un proyecto que haya hecho el vínculo dadas las especificidades que típicamente la psicología utiliza para hacer mediciones de los distintos fenómenos como los distintos elementos explicativos. Entonces, eventualmente ahí hay un futuro, pensando un poco en esa dirección y pensando un poco eventualmente en hipótesis que pueden competir o que se pueden complementar finalmente. Pero más adelante. Y lo segundo es que para América Latina ese tipo de datos como no están disponibles. Yo diría que hay muy pocos trabajos y tiene que ver con la disponibilidad de datos sobre todo. De hecho, ahí Nicolás menciona un artículo que va en esa dirección. ¿Puedo meter la cuchara un poco? Por favor. Y no, solamente como para vincular un tema que es transversal que ha sido que el tema de poder llegar a alguna confluencia de disciplina, a propósito de la mesa de ayer de redes sociales, hay un tema que a mi juicio como que se tiende a perder dentro como actualmente del análisis de movimientos sociales que tiene que ver con las explicaciones macro y explicaciones micro, y las explicaciones meso están relativamente inestables, y de hecho es como, a mí, bueno, quizá el profesor me pueda corregir, pero, por ejemplo, una cosa que fuera de los trabajos que siguen la perspectiva de Valenzuela sobre el political brokers,
como que es algo, el tema como de los intermediadores políticos, creo que se ha tendido a perder, y un que yo lo enlazo justo, particularmente con una de las presentaciones de ayer de la mesa de redes sociales, que hacían un mapeo de cómo se estructuran las relaciones de repulsión o de cooperación entre organizaciones sociales. Y claro, y ahí mostraba la clásica que lo han dicho como todo lo intelectual en esta pasada, como de la desconexión como política con sociedad, que tiene que ver que las personas que militan en partidos políticos repelen cooperación con otro tipo de organización, con otro tipo de activistas de otras organizaciones sociales. Y sin embargo, y aquí conecto con la próxima mesa que viene a continuación, las personas que son activistas en organizaciones de caridad tienen mucha mayor capacidad de conectar con otro tipo de organizaciones, ya sea voluntariado, de iglesia y de otro tipo de aspectos. Ahí quizás yo tengo la impresión de que dentro de esta literatura, particularmente para el contexto chileno, hay un eslabón de lo que está pasando a nivel de las organizaciones sociales que se nos puede estar perdiendo y que puede vincular, de hecho, ahora con otro tema que se viene en la próxima mesa, que tiene que ver con el elemento de prosocialidad. Por eso, de hecho, por ahí mi pregunta, la que hacía anteriormente, de cómo pensar estos modelos, particularmente para temas de organización social. Eso. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan Carlos, por las referencias que mandaste. Es súper relevante lo que muestras ahí. Sobre la pregunta de Alejandro, sí, yo creo que hay un vacío bien importante. Ahí una cosa o sea, una forma, yo creo que hay dos formas de abordar ese tema. Uno es con las encuestas a participantes en marchas, que se hacen en varios países y que en América Latina se hicieron para Argentina, Chile, México y algunos países de América Central. Entonces, ahí hay preguntas sobre cómo la gente framea la protesta en la que participa, ¿cierto? Son preguntas abiertas sobre, bueno, o sea, Alejandro lo conoce perfectamente porque estuvo participando levantando datos ahí, al calor de la protesta, y los gases lacrimógenos, sobre por qué la gente participa, cuál es el culpable o el responsable del problema y qué es lo que hay que hacer. Y después también, desde un punto de vista meso, con los datos del Observatorio de Conflictos del COES, se pueden armar redes de copresencia de distintas organizaciones en las protestas, y ahí surgen cosas bien interesantes porque uno puede ver la estructura de las redes de protesta. Y si puedo, a ver si puedo compartir. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Eso es un gráfico de redes de protesta que hizo Rodrigo Medel, que muestra cómo hay organizaciones, cómo las organizaciones laborales y estudiantiles tienen un mayor nivel de centralidad y están más conectadas con distintos tipos de organizaciones en las protestas que se llevan a cabo en Chile en la última década, y cómo aparecen, por ejemplo, los partidos, ¿cierto?, súper alejados, con baja centralidad, que es consistente con este diagnóstico, digamos, ya bastante sabido de la autonomización o del divorcio entre partidos y movimientos sociales, y cómo aparecen otros grupos, como grupos de consumidores y de deudores. Entonces, ese tipo de mapas de redes se pueden ir haciendo a lo largo del tiempo, y también según distintos tipos de tácticas, etc. Entonces, eso. Gracias, Nico. Bueno, Nico, tenemos un desafío. Tenemos que trabajar juntos en esto. Ya, bueno, estamos haciendo cosas juntos. Pero ahora juntar un estudio común. Que entre todas estas cosas al mismo... Sí, totalmente. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede? Claro. Que tengo la mano levantada hace rato, sí. Meto la cuchara. Tengo una pregunta para Daniel, que me encantó el estudio y el resultado me deja virtualmente pasmado. La no significancia del uso de social media, aunque, de acuerdo, la medición es relativamente, es un ítem, el mundo lo posible, ¿no? Pero me llama harto la atención porque
en mi familiaridad mediana baja con el mundo como de las comunicaciones, como todo el mundo como Sebastián Valenzuela, Ingrid Bachmann, todo ese mundo que hace como comunicación política, un mantra es que los social media son promotores de participación política, y sobre todo participación no convencional, de protestas, marchas, manifestaciones, todo eso, ¿no? Sí, hay como hay una pequeña bombita ahí, ¿no es cierto? En el fondo este resultado, porque en el fondo es ya con datos longitudinales, con más parafernalia para poder defender eso, porque hasta donde yo sé, todo ese, y bueno, hoy día todo el tema Big Data se ha metido mucho con gente como Pablo Barberá, John Jost, se ha metido con el tema de Twitter y cómo Twitter conecta con el mundo offline y todo eso, ¿no? Y ahí también se argumenta mucho que en el fondo hay varios mecanismos, pero uno que es clave y que explicaría la primavera árabe y muchas otras cosas más, en el fondo es la facilitación de coordinación de la protesta o de la acción colectiva. En el fondo se transmite información, ¿no? Uno hace como el caída del mundo soviético, las protestas de Lipsk a fines de los 80, donde la capacidad de coordinación del activismo era muy difícil. ¿Cómo llegar a la gente? ¿Cómo avisarle que nos vamos a juntar en tal plaza a tal hora? ¿No es cierto? Internet mató ese problema. Lo erradicó. Entonces, como cabros, nos juntamos toda tal hora, Plaza Italia, estamos, y está listo, ¿no es cierto? Y ahí están todos. Y además uno puede ir vislumbrando cuántos likes tiene esa comunicación, entonces no, más o menos eso puede darle alguna como uno puede inferir si es que va a llegar harta poca gente, ¿no es cierto? Uno tiene como mucha más información, y ese sentido, en cambio, será importante con Internet. En ese sentido, el resultado que a ustedes les sale me parece bien inquietante, bien relevante. Mi única, y entonces diría, me puse en los zapatos de alguien como, no sé, Ingrid o Sebastián, y diría, bueno, ¿cómo procesaría yo ese resultado? Y mi única duda es si la estructura del Crosslight puede estar favoreciendo la emergencia de ese resultado, en el sentido de que el consumo de medios está siendo, el consumo de social media está siendo registrado un año antes, respecto bueno, y la participación también, la pregunta es como usted en los últimos 12 meses hizo algo, ¿no? Es difícil decir, pero uno eventualmente podría contraargumentar contra el resultado, es que el efecto causal del uso de social media es acceso a información inmediata. Entonces, es la información que yo recibo hoy día, ayer, hace una semana atrás, la que eventualmente me puede desencadenar o gatillar mi participación. Por el fondo, yo no voy a registrar mentalmente si es que yo leí una noticia o leí alguna convocatoria, un paro o algo hace un año atrás, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, para que aparezca el efecto causal del consumo social media bajo la hipótesis de información como recurso, como súper alineado con teoría, con enfoque de recursos, ¿no? El efecto del acceso a social media solamente va a aparecer cuando está mucho más cercano en el tiempo a los eventos de protesta o a los eventos de acción colectiva. Con más contingente. Exacto. Y verlos, y súper por el lado de recursos, en el fondo, así como puedo tener habilidades cívicas, habilidades de recursos socioeconómicos, más tiempo, esto es otro elemento que me puede favorecer la participación porque me da información sobre la participación, o sobre dónde ir a participar, sobre cuánta gente va a ir a participar, si es que mis amigos y amigas van a ir o no a participar, ¿no es cierto? Conectando con lo que presentó Roberto. Pero ese efecto solamente va a aparecer si es temporalmente más delimitado, si es como más cercano al evento. Eso. Me gustaría comentar a propósito de lo que dices tú, Matías, que es súper interesante. Roberto, que ya estamos en la hora, sí. Ya. Lo vemos en otro momento, Matías. Sí. Gracias, Matías, para que lo conversemos. La verdad, muy interesante la reflexión. Sí, no, está buenísimo. Sobre la agenda, sí. De hecho, sí, también creo que las limitaciones son en la dimensión de las mediciones y cómo interpretar bien esto, pero gracias por los comentarios. Sí, muchas gracias a todos por su participación y la gran discusión que salió. Y los invito a la próxima mesa que va a comenzar a las 11 horas sobre actitudes sociales.